Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a establecer el reino de los cielos. Él vino enseñando acerca del reino de los cielos. Este mensaje no se había escuchado antes de que Jesús viniera a la tierra. Y cuando Jesús vino a la tierra enseñando acerca del reino de los cielos, trajo el ministerio de la liberación. Diga conmigo, liberación. Liberación. Aleluya, estamos aquí, parece, ahora sí. Aleluya. Entonces, el ministerio de la liberación es muy importante, porque el ministerio de la liberación trata de remover el reino de las tinieblas para establecer el reino de los cielos en una vida. Es muy importante que para un creyente, para un cristiano, aleluya, pueda vivir una vida efectiva, una vida de propósito, una vida, aleluya, caminando en el diseño de Dios para su vida. Es muy importante que experimente liberación en su vida. Amén. Que experimente la remoción o el remover del reino de las tinieblas para que venga a operar en él el reino de los cielos, el reino de la luz, el reino de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que cuando venimos a Cristo, Él nos traslada de las tinieblas a la luz. Entonces es importante entender eso. Es importante entender que el reino de los cielos, dijimos la semana antipasada que el reino de los cielos trajo milagros que nunca se habían visto. El reino de los cielos, cuando se empezó a manifestar en la tierra, hubieron milagros que nunca se vieron en el reino de los cielos, que no se vieron antes de que se predicara el evangelio del reino de los cielos. En el Antiguo Testamento vimos milagros poderosos como el milagro de la resurrección. Vimos gente resucitar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vimos provisión sobrenatural. Vimos a Dios hacer que descendiera maná del cielo. Vimos a Dios traerle al profeta carne y traerle, ¿verdad?, provisión con los cuervos. Vimos a Dios hacer cosas sobrenaturales. Vimos a Dios abrir el mar. Vimos a Dios abrir el Jordán. Vimos a Dios hacer que descendiera fuego del cielo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se comenzaron a manifestar unos milagros que nunca se habían visto en el Antiguo Testamento. Y esos milagros se manifestaron cuando se comenzó a predicar el reino de los cielos. Lo gracioso es que en el Antiguo Testamento había un hombre que tuvo revelación del reino de los cielos, y estoy hablando del profeta Isaías. Y él dijo: en los postreros días los ciegos oirán, los ciegos verán, los sordos oirán, la lengua de los mudos cantará. Entonces él estaba teniendo una revelación de los milagros que se iban a manifestar cuando fuera establecido el reino de los cielos. Cuando Jesús vino a la tierra, vemos a Jesús poniendo la mano sobre los ciegos y los ciegos recobrando la vista. Vemos a Jesús, aleluya, orando por los sordos y los sordos comenzaban a oír. Vemos a Jesús orando por los mudos y los mudos hablaban. Vemos a Jesús orando por los paralíticos se levantaban. Pero también vemos a Jesús orando por las personas endemoniadas y demonizadas y aquella gente quedando libre. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se veían los milagros de echar fuera a los demonios? Sencillo. El hombre, cuando el hombre viene a la tierra, el primer hombre que Dios hace, Dios le da autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y le da el poder. No se puede ejercer poder legalmente sin tener autoridad. O sea, tú puedes ejercer poder sin autoridad, pero lo estarías haciendo ilegalmente. Por ejemplo, y ustedes saben el ejemplo que yo uso, la policía. Un policía tiene la autoridad que el gobierno le da para ejercer su poder allá afuera y arrestar a una persona. Tú puedes someter a una persona, tú puedes usar el poder para aguantar a alguien, pero no tienes la autoridad. Si lo hicieras, lo estarías haciendo ilegalmente. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿qué sucede? En el Antiguo Testamento, el hombre, Dios le dio autoridad y le dio poder, le dio dominio sobre la tierra. Entonces, el problema fue que el primer hombre que Dios le dio autoridad y dominio, le cedió esa autoridad a Satanás. Porque ustedes saben la historia, la serpiente lo engañó, lo tentó, el hombre cayó y le cedió la autoridad. Satanás dijo: tengo que buscar la manera de que este hombre me entregue esa autoridad que Dios le dio para yo poder operar aquí en la tierra legalmente. Y engañó a la mujer, y por ahí, ustedes saben la historia, al él cometer pecado y desobediencia, le entregó a Dios la autoridad. Cuando le entregó a Dios, al diablo la autoridad. Cuando le entregó al diablo la autoridad, ahora el diablo tenía la autoridad legal para ejercer su poder en la tierra. Por eso en todo el Antiguo Testamento tú no ves a un profeta, tú no ves a un hombre de Dios, tú no ves a ninguno de los hombres poderosos echar fuera a los demonios. En todo el Antiguo Testamento no se ve eso. No es hasta que viene uno predicando el reino de los cielos. No es hasta que viene uno a manifestar un reino que no estaba en la tierra, sino que era un reino que venía de otro lugar, un
representante de aquel reino, mejor dicho, el mayor exponente de aquel reino apareció en la tierra. Estoy hablando de Jesús. Y Jesús apareció en la tierra y comenzó a decir: el reino de los cielos ya está entre vosotros. Y cuando comenzó a hablar del reino de los cielos, estaba hablando de un reino que era más poderoso que el reino de Satanás aquí en la tierra. Y Jesús comenzó a utilizar la autoridad que él tenía, ya que él vivía en común unión con el Padre. Comunión. Él vivía en comunión con el Padre. Y ahora él estaba ejerciendo el poder que el Padre le había delegado aquí en la tierra, porque él venía de un reino más poderoso. Y dijimos que la única manera, aleluya, de poder dominar en un lugar o en un territorio donde ya un rey está ejerciendo dominio, la única manera es yendo y dominando ese reino, removiendo ese reino y estableciendo un reino nuevo. Entonces, esto fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino, aleluya, a la tierra con un reino más poderoso, con un reino más grande, a remover el reino de las tinieblas para establecer su reino. Y no solamente lo hizo en el ámbito, ¿cómo diríamos? No solo lo hizo algo, sino que lo hizo personal. Esto vino a ser algo personal. El reino de las tinieblas se remueve, diga conmigo, uno por uno. Hay personas que Dios todavía no le ha llegado, el reino de los cielos todavía no ha llegado a su vida, y están siendo influenciadas, o están algunos siendo poseídos por el reino de las tinieblas. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto para poder entender, aleluya, que el reino de los cielos trae liberación. Lo que me gusta de algo que dijo Jesús es que Jesús utilizó la liberación. Él dijo: la liberación es la señal de que el reino de los cielos ha llegado a una vida. Esto es maravilloso. Lo voy a decir, lo voy a leer de la Biblia para que ustedes vean que yo no estoy mintiendo. Mateo capítulo 12, verso 28. Jesús dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, él estaba diciendo: la señal de que el reino de Dios ha llegado a una vida es que yo eche fuera a los demonios que operan ahí. Entonces, es importante entender esto. Ahora bien, dijimos la semana pasada, ¿verdad?, que el reino de los cielos trajo el ministerio de la liberación. Pero hoy yo quiero hablar de los puntos de entrada para los demonios. Porque ¿cómo podemos operar y cómo podemos echar fuera a estos espíritus que vienen y nos atormentan y nos hacen daño? ¿Cómo podemos echarlo? Pues para poder echarlo fuera tenemos que entender cuáles son los puntos de entrada de los demonios. Yo he ministrado liberación otras veces. Yo he orado por gente endemoniada. Yo he tenido en varias ocasiones la oportunidad de orar por una persona poseída por demonios, y he visto cómo Dios, ¿verdad?, hace la liberación. Y administrar a mucha gente, por la experiencia que he vivido, sé que un demonio puede hablar a través de una persona. Un demonio puede hablar a través de una persona. Y a veces no tiene que estar la persona poseída por demonios, sino que puede ser oprimida por un demonio. Y a veces, siendo oprimida, los demonios, a veces cuando se van a expulsar ese demonio que está oprimiendo una área de una vida, a veces comienza a hablar a través de la persona. Y yo he escuchado demonios decirme: yo no me voy de aquí porque esta persona me ha dado autoridad legal para vivir aquí. Yo he escuchado demonios, cuando yo he orado por ellos, yo decirle: fuera, te echo fuera en el nombre de Jesús, y ellos contestarme y decirme: no me voy porque esta persona me dio autoridad legal para estar aquí. Entonces, esos son puntos de entrada que tenemos que entender. Cuando comenzamos esta serie, dijimos que la única manera de darle derecho a un demonio para que venga a atormentarnos, para que pueda operar en nuestro cuerpo, es a través de la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios es rebelión. La desobediencia, tienes que entender que la desobediencia es rebelarse contra todo lo que ya Dios estableció. Y quitarle a los demonios el derecho legal de operar es el fundamento para la liberación. Aleluya. Para una liberación efectiva y duradera. Tú tienes que quitarle el derecho legal a los demonios. ¿Sabes? Si tú no logras quitarle el derecho legal a los demonios para operar en una vida, no vas a poder efectuar una liberación. ¿Sabes? No vas a poder provocar una liberación efectiva y que dure. ¿Sabes? Hay personas que tú le puedes orar y tú puedes ver que por un momento sienten alivio, pero los demonios vuelven y lo atormentan. ¿Por qué? Porque no se le quitó el derecho legal a ese demonio de operar en esa vida. La pregunta sería: ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuántos quieren saber? Amén.
Sencillo. Debemos entender cuáles son los puntos de entrada. Diga conmigo, puntos de entrada. Puntos de entrada. Hoy vamos a enseñar, ¿ok? Entonces, debemos entender cuáles son los puntos de entrada o las áreas de desobediencia por medio de las cuales los demonios pueden ganar un lugar en nuestra vida. Si no trabajamos esos puntos de entrada, si no se trabajan esos puntos de entrada enteramente, no puede ocurrir una liberación efectiva. Si no se trabajan esos puntos de entrada. En cambio, una vez que la persona que está siendo influenciada o demonizada o endemoniada o poseída por un demonio se arrepiente, el demonio puede ser echado fuera. ¿Entiendes? Es importante entender esto. Entonces, puntos de entrada. ¿Cuántos quieren saber qué son puntos de entrada? Amén. Un punto de entrada. Podemos hablar de uno hoy. Hoy vamos a hablar de uno porque no me da tiempo hablar de más de uno. Pero uno de los puntos de entrada, yo creo que este punto, ¿verdad?, abarca la mayoría de los demás, pero si podemos decir, resume todos los demás puntos de entrada en uno. Diga conmigo, la práctica habitual de pecado. La práctica habitual de pecado es un punto de entrada. Y cuando yo digo la práctica habitual de pecado, el pecado es una violación contra lo que ya Dios estableció, o una transgresión contra las leyes y mandamientos del Señor. Es una rebelión contra Él que puede traer consecuencias tanto terrenales como eternas. Oiga lo que estoy diciendo, porque esto es serio. ¿Sabe? La práctica habitual de pecado puede traer consecuencias tanto terrenales como eternas. Entonces, es importante entender esto. Hay dos maneras en que la gente peca. Pregúntame, ¿cuáles son esas dos maneras, pastor? Ok, sencillo. Uno puede pecar haciendo lo malo o lo que es incorrecto ante Dios, pero también uno puede pecar al no hacer lo que es bueno y lo que es correcto para Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Jesucristo dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Entonces, es importante entender eso. Es importante que Dios te va a juzgar por lo que ya tú sabes. ¿Amén? Cometer un pecado no necesariamente crea un punto, ¿verdad?, de entrada para un demonio. La palabra dice que todos pecamos. Todos pecamos. Hasta el pastor. Entonces, si la palabra dice que todos pecamos, no quiere decir que el cometer un pecado no necesariamente abre una puerta para que entren los demonios. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días tenemos que enfrentar nuestra naturaleza y en ocasiones vamos a fallar, en ocasiones vamos a pecar. Amén. Juan 1, vamos a la Biblia, primera de Juan capítulo 1, versos del 8 al 9. Yo creo que esos puntos estaban por ahí, si alguien me puede acompañar con eso, para que la gente pueda ver el texto bíblico. Primera de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no, el que uno peque no necesariamente abre la puerta para que los demonios entren. Ahora bien, también debemos saber que si cometemos un pecado de continuo, aquí es que está el problema, si cometemos el mismo pecado de continuo o de forma repetida, nos estamos entregando a Él y eso nos esclaviza el pecado. Eso nos esclaviza el pecado. Yo dije que hoy no voy a predicar, hoy voy a enseñar. Así que usted debería tener lápiz y libreta en la mano porque esta palabra le va a enseñar algo a usted poderoso. Romanos capítulo 6, verso 16, mira lo que dice. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea de quién? ¿Qué dice ahí? ¿Sea de quién? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Está dando los dos extremos. El pecado es desobediencia y obediencia pues es obediencia. Amén. Obediencia es la obediencia trae la justicia de Dios a tu vida. Entonces el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces Él dice que si nos sometemos a uno de esos dos, para obedecerlo, vamos a ser esclavos.
de eso. O sea, o eres esclavo de la obediencia a Dios, o eres esclavo del pecado. Y el pecado lo que produce al final del camino es muerte. Es como un río lindo, es como un río cristalino, que cuando tú te metes en las aguas, wow, pero su desembocadura desemboca en un pantano. ¿Sabes? Ese es el pecado. Que si el pecado te arrastra, vas a terminar en un pantano. ¿Entiendes? Entonces, en otras palabras, todo aquello a lo que nos rendimos de continuo será también a lo que nosotros nos vamos a conformar. Nosotros debemos analizar eso. Es más, la práctica continua de un pecado del que nosotros no nos arrepentimos ni confesamos a Dios abre una brecha por donde el enemigo puede entrar en nuestra vida. Le da derecho legal a los poderes demoníacos para operar o para controlar el área en donde ocurre esta continua desobediencia. El problema de esto es que cuando nosotros le abrimos la misma puerta al diablo, el mismo pecado, ese pecado se va volviendo, te va esclavizando. Ese pecado te va dominando. Entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntese a sí mismo, ¿qué pecado he cometido de continuo? Es una pregunta que usted se debe hacer usted mismo. ¿Qué pecado yo he cometido de continuo? ¿A qué cosas malas le doy lugar de continuo? ¿Me dejo llevar regularmente por las preocupaciones, por los miedos, por la ira, por los chismes, por las quejas, por los celos, por la falta de perdón o por algún otro pecado? Son cosas que nosotros debemos analizarnos a nosotros mismos. Y debemos averiguar en qué área el enemigo está tomando ventaja en nuestra vida. Si usted está envuelto en un pecado de continuo, usted es vulnerable a la demonización. Demonización es la influencia demoníaca en una área de su vida. No quiere decir que el diablo te va a poseer por completo, pero sí puede poseer una área de tu vida, puede dominarte en una área de tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, una vez que el espíritu inmundo o el demonio gana acceso a su vida, aumenta la presión para que siga pecando. Así usted experimenta la tentación, ¿sabe qué? Desde adentro. Ya no la va a experimentar desde afuera. La tentación usualmente viene de afuera. Pero cuando ya la tentación comienza a manifestarse desde adentro, entonces hay algo ahí que tenemos que echar fuera. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, antes la tentación venía de afuera, pero ahora viene desde adentro de usted. El pecado continuo acumula y forma iniquidad, la cual, así como la lujuria, demanda ser alimentada continuamente, ser alimentada con más pecado. ¿Sabe? Cuando uno comete un pecado de continuo, esa área de tu vida se vuelve una área que demanda de ti. Demanda, ya tú sientes que la lucha es fuerte, ya tú sientes que tú no puedes vencer esa área, ya tú sientes que esa área te vence a ti, te vuelve esclavo, te domina, y esa pequeña área de tu vida se sigue aumentando y toma dominio sobre ti. Hay personas que no tienen dominio sobre la ira, hay personas que no tienen dominio sobre los temores, hay personas que no tienen dominio sobre la pornografía, sobre un vicio, hay personas que no tienen dominio sobre algo, que sienten que esa área viene y los domina. Esa área viene y los domina. Entonces, y caen de continuo en ese pecado. Y ya han fallado tantas veces por la misma área. Que ya no es algo que tú puedas controlar, sino que es algo que cuando viene a oprimirte te domina. ¿Cuántos están conmigo en esta cosa? Diga aunque sea ouch, para yo saber que está ahí. Aleluya. Entonces, el pecado demanda ser alimentado con más pecado. Esa área de la vida se vuelve una cosa que demanda ser alimentado por más pecado. Entonces, esto es algo serio. Santiago dijo en el capítulo 1, verso 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Quiere decir tu deseo interno. Un deseo interno. Algo que viene de adentro de ti. Y se dice, sino que cada uno es tentado, oiga, cuando de su propia concupiscencia, de lo que está por dentro, es atraído, dice, y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, mira lo que pasa cuando tú le das rienda suelta a eso que te tienta. Dice, la concupiscencia después que ha concebido da a luz
pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Quiere decir que el pecado está matándote lentamente, el pecado está haciéndote daño, el pecado está afectando no solamente tu vida física, sino que está afectando tu vida eterna. ¿Entiendes? Tiene consecuencias terrenales, pero tiene consecuencias eternas. Entonces el pecado es una cosa con el cual no se debe jugar. El ataque de un espíritu demoníaco es más poderoso cuando esté dentro de usted. ¿Sabes por qué? Porque cuando el demonio está por dentro es más difícil echarlo fuera. Cuando el demonio ya está dentro de tu área, en una área de tu vida, ya ha tomado control de una área de tu vida, se entrona, se vuelve fuerte y es más difícil echarlo de tu vida. Pero la buena noticia es que no es imposible echarlo fuera. Aleluya. Eso era para que se pusiera contento. Eso era para que usted por lo menos se pusiera contento. Aleluya. Es más difícil ser libre, sin embargo, usted tiene que tener por seguro que se puede ser libre. Se puede ser libre. Dile al que está a tu lado, se puede ser libre. Aleluya. En ciertos casos, un solo pecado, oiga lo que voy a decir, en ciertos casos, un solo pecado le abre las puertas de par en par a Satanás. La Biblia dice que cuando Judas traicionó a Jesucristo, la Biblia dice que Satanás entró en Judas. Si hay algo a lo que le tenemos que dar mérito al diablo, es que el diablo sabe llenar bien aquello que está vacío. Ahora sí puede decir ouch. El diablo sabe llenar bien lo que está vacío. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona no está llena de Dios, cuando una persona no tiene a Dios, cuando una persona no ora, cuando una persona no busca a Dios, cuando una persona no vive cerca de Dios, está vacía. Y como está vacía, el diablo es un experto en llenar bien lo que está vacío. El diablo es un experto. Dice la Biblia dice la Biblia que hay gente que han estado llenas por un momento de Dios, pero de momento se apartan de Dios y la casa se queda vacía. Y el diablo el demonio que había antes hace así. Ya tiene una orden de Satanás. Se asoma y dice, wow, la casa está vacía, pero no la voy a llenar yo solo. Dice que se va y busca 7 demonios más fuertes y llena bien la casa. Y dice que el estado de esa persona viene a ser peor. Entonces, si hay algo a lo que Satanás sabe hacer es llenar bien lo que está vacío. La Biblia dice que él llenó a Zafira y al esposo, no me recuerdo los nombres ahora. Dice que Satanás entró en ellos. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban vacías. Eran gente que estaban vacías. Y un solo pecado bastó para que Satanás llenara la vida de Judas. Lucas capítulo 22, vaya conmigo. Lucas capítulo 22, verso 1. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Estamos hablando de Jesús, porque temían al pueblo. ¿Y entró quién? Satanás. ¿En dónde? En Judas. Entró Satanás en Judas. Dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaran. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Oye, Satanás entró en un solo pecado. Cuando él dijo voy a traicionar a Jesús, ya estaba pecando. Y en el momento que él dijo voy a traicionar a Jesús, dice que Satanás entró. Un solo pecado abrió la puerta para que entrara. Entonces con el pecado no se puede jugar. Mira lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 dice, venida la mañana. Mateo capítulo 27 verso 1 al 5 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba? Entonces, ¿quién? Entonces, Judas, dice, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes
y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Así que habla el diablo no le importa tu vida, lo que quiere es destruirte. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hacen los demonios. Tú tienes que tener cuidado, porque abrirle la puerta a un pecado puede traer consecuencias tanto terrenales como eternas. Entonces, aprendemos que no podemos jugar con el pecado, haya sido sin pensarlo de manera habitual, porque puede costar la vida física y puede también costar la salvación eterna. El pecado, con el pecado no se juega. Yo tenía una amiga que decía: el pecado es como un toro, tú no puedes ponerte a torearlo porque puede ser que te faje. Entonces, con el pecado no se juega. Al ole, no se juega. Ah, no, yo puedo hacer este pecadito y me salgo con la mía, yo puedo hacerlo porque llega un momento donde te esclaviza. Llega un momento donde estás abriendo una puerta de par en par y puede tomar control y puede tomar dominio. Para cerrar, diga conmigo, para cerrar un punto de entrada. Diga conmigo, para cerrar un punto de entrada. Que hemos abierto a los demonios con un pecado de continuo, necesitamos, diga conmigo, humillarnos. Ajá. Necesitamos humillarnos ante Dios, arrepentirnos, confesar y renunciar al pecado, pedirle perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es desobedecer a Dios. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos se enojan cuando sus hijos lo desobedecen? Así mismo Dios se enoja cuando tú no lo obedeces. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Y qué te hace sentir? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo viene después que te desobedeció y te dice: perdóname? ¿Cómo te sientes? Te sientes bien, ¿verdad que sí? ¿Y qué quieres hacer? Ayudarlo, quieres levantarlo, quieres motivarlo, ¿verdad que sí? Así mismo es Dios. Entonces, si nosotros de continuo estamos pecando contra Dios, tenemos que ir a pedir perdón, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarlo, ¿amén? Confesar y renunciar al pecado, pedirle perdón a Dios, rechazar y reprender todo espíritu malo en el nombre de Jesús, y luego pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Es importante pedirle no solamente arrepentirse, sino que tú tienes que renunciar, cortar de raíz, decirle a ese pecado: mira, no te voy a dar más cabida en mi vida, yo le pertenezco a Dios, te voy a echar fuera, a atar a ese espíritu, porque tú tienes autoridad. Jesús te dio autoridad, tú tienes la autoridad para atar a ese espíritu, echarlo fuera de tu vida. Aleluya. Y no solamente echarlo fuera de tu vida, sino que ahora decirle al Señor a través del Espíritu Santo: lléname de ti. No quiero vivir en esa área de mi vida vacío, no quiero vivir vacío, porque todo lo que está vacío el enemigo se va a encargar de llenar. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te llene. Es importante, amigo, hermano. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que expulsar, pedirle al Espíritu Santo que nos llene. El demonio después de eso será expulsado. Y la entrada cerrada. A partir de allí necesitamos vivir en una vida que viva de continuo en obediencia a Dios, arrepintiéndonos de cualquier pecado que cometamos en el futuro. Inmediatamente que tú cometas un pecado, tú tienes que arrepentirte. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? ¿Quién sabe lo que quiere decir arrepentirse? Arrepentirse, ustedes saben, yo lo he enseñado mucho aquí. Arrepentirse no es tener remordimiento, porque hay personas que yo recuerdo que cuando yo estaba... voy a ponerme yo como ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, yo arrancaba el jueves a tomar jueves toda la noche, viernes toda la noche, me amanecía sábado toda la noche, y el domingo yo decía: estoy arrepentido, porque no podía con el cuerpo, me sentía muerto, me sentía débil, y decía: estoy arrepentido. Pero eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, esto es simplemente una conciencia sucia, eso es simplemente un remordimiento de lo que hiciste. Pero arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente, cambio de gobierno, cambio de dirección. Voy para allá. Arrepentirse es que si ibas en esa dirección, voy a tomar la dirección contraria y nunca más voy a caminar en esa dirección. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Amén? Entonces eso es arrepentirse. La clave para la liberación de demonios que ha entrado por nuestro pecado es el arrepentimiento y la confesión. Arrepentimiento y confesión. Y no es que tú vas a ir donde un cura y te vas a sentar detrás. No es que tú le vas a decir a alguien es pecado. No, tú vas a ir delante de tu Padre que está en los cielos. Tú le vas a encerrar en tu cuarto. Tú le vas a decir a Dios: perdóname porque yo te ofendí y pequé en esta área de mi vida. Te he fallado en esta área y necesito tu perdón, y necesito que me levantes, y necesito que me llenes.
Y ahí mismo te vas a parar y con la autoridad que el nombre de Jesús te ha dado, le vas a hablar a esa área de tu vida que te domine, le vas a decir, te vas fuera de mi vida, no te doy parte más en mi vida, y lo echas fuera con la autoridad que Dios te ha dado. Y luego de eso, cada vez que enfrentes esa tentación, cada vez que enfrentes esa guerra, te vas a parar firme y no vas a pecar. Y le vas a decir al diablo, no, ya yo le entregué esa área de mi vida a Dios. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con eso? Te voy a explicar. Te voy a explicar sencillamente. Leímos un versículo en Romanos que decía que el que se somete a uno es esclavo de él, ¿verdad? Y dijimos, o te sometes al pecado o te sometes a la obediencia. ¿Y qué es pecado? Ahora, si eso está dentro de ti, quiere decir que eso demanda un alimento. Eso está demandando un alimento. La desobediencia demanda el alimento del pecado. La obediencia demanda el alimento de la palabra de Dios, de la relación con Dios, de la oración, de la búsqueda. Ese es el alimento de la obediencia. ¿Cómo tú vas a vivir una vida de obediencia? Vas a vivir cerca de Dios orando, vas a vivir, vas a hacer todo lo posible, ¿verdad? La palabra es el alimento. Ahora bien, si dos viven dentro de una casa, y tú le das de comer a uno y al otro no le das de comer, y pasan 5 o 6 meses tú dándole de comer solamente a uno, ¿qué le va a pasar al otro? Se va a morir. Exactamente lo que tienes que hacer. Hay una área de tu vida que demanda de ti que tú le des alimento, o puede ser un demonio que está demandando que le des pecado. ¿Y cómo tú lo haces morir después que tú tomas autoridad? Él va a venir a tocar la puerta nuevamente. Oye, pero si yo vivía aquí, tú me dabas de comer, tú me dabas el pecado, y te va a tentar. Acuérdate lo bueno que se sentía cuando pecaba, cuando hacía lo malo, y tú le vas a decir, no te voy a dar alimento, no te voy a dar más pecado, no voy a seguir pecando en esa área. Va a llegar el momento donde ese demonio va a perder fuerza y va a tener que irse. La Biblia lo dice de esta manera, te lo voy a explicar. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros él huirá. ¿Sabes por qué? Se va a cansar de que tú no le des de comer y se va a ir a otro lugar a buscar donde le den de comer. ¿Entendieron? ¿Cuántos están entendiendo? Claro, eso, ¿verdad? Me gusta lo que dice la palabra. La clave, dijimos aquí que la clave para la liberación de demonios que ha entrado por nuestros pecados es el arrepentimiento y la confesión. Usted debería memorizarse eso: arrepentimiento, confesión, arrepentimiento, confesión. Cuando tú falles, cuando tú le peques, cuando tú hagas algo mal, tú debes de ir. Y si tú estás verdaderamente arrepentido, arrepentirse, que dijimos que era cambio de dirección, no lo voy a volver a hacer, no voy a ir más en esa dirección. Arrepentirte, ir delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes por la área que yo fallé en esta área. Y le vas a decir a Dios la área en donde tú estás fallando. Y vas a confesarle a Dios. Y después que le confieses, le vas a pedir perdón. Y después vas a decir a esa área de tu vida, ¿verdad? Vas a utilizar la autoridad que Dios te dio y vas a echar fuera eso de tu vida. Y vas a caminar de ahí en adelante con obediencia. Ahora bien, Juan capítulo 8, verso 31. Nada de lo que yo dije ahora se puede hacer sin esto que voy a decir aquí. Nada de lo que yo dije ahora. Tú te puedes arrepentir, tú puedes confesar tus pecados, pero si tú no tienes esto que yo voy a decir aquí ahora, estás perdiendo tu tiempo. Juan capítulo 8, verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso usted está aquí hoy, porque hay dos maneras de que Dios te liberte. Hay una manera donde establecemos el reino y expulsamos fuera a los demonios, y hay otra manera cuando tú vas conociendo la verdad. Cuando tú vas conociendo la verdad, vas quedando libre. Ahora mira la reacción de estos hombres. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mira la respuesta, dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ahí está la palabra otra vez, el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Lo voy a explicar en blanco y negro para que usted me entienda. Lo voy a explicar en arroz y habichuela. Mira, esto es sencillo. Él dijo: un esclavo en la casa no puede heredar. Un esclavo no puede ver
la herencia que el Padre tiene, porque la herencia es ¿para quién? ¿Para quién es la herencia? Para los hijos. La herencia no es para los esclavos. Entonces, si usted está esclavizado en una área de su vida, usted debe de preocuparle eso, porque eso está deteniendo la herencia. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Jesús dijo, el hijo es el único que queda en la casa y ese recibe la herencia. Y él dijo, solamente hay uno que te puede libertar y te puede adoptar, como es el hijo. Él dijo, si el hijo os libertare. ¿Quién es el hijo? ¿Cuántos entienden quién es el hijo? La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, aleluya. Y la Biblia dice que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres.